أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh, queridos hermanos, y ya nos estamos despidiendo del mes de Zulhijja. Estamos entrando en el mes de Muharram, estamos entrando, inshallah, en los primeros 10 días de Muharram, que son los días de Ashura, en donde recordamos el martirio de Sayyid al-Shuhada, del Señor de los Mártires, del Imam al-Hussein alayhi salam, y de sus compañeros y de su familia, fieles compañeros y fieles parientes que con él se martirizaron para que el Islam continúe, para que el Islam triunfe. Entonces tenemos que dar mucho valor a estos días, ya que si no fuera por el sacrificio del Imam al-Hussein alayhi salam y de sus compañeros, hoy el Islam hubiese desaparecido realmente. Es decir, que los enemigos tenían un plan de convertir lo que en ese momento era la conducción al gobierno islámico en una especie de imperio árabe que no sea islámico, ¿no? Que no tenga esta característica particular que es la de nuestra fe islámica. Y el Imam al-Hussein, por justamente esa rebeldía y esos pecados manifiestos que habían, entonces el imam inevitablemente tuvo que desenvainar su espada, la espada del profeta, la espada del imam Ali alayhi salam y la espada del imam al-Mahdi ajallahu ta'ala farajahu sharif, para defender el Islam. Así que en estos días estamos, inshallah, ya próximos al mes de Muharram, al año nuevo islámico. Muchos musulmanes tienden a felicitarse por el año nuevo, y cuando es por desconocimiento no hay problema. Nosotros podemos decir que bueno, que les deseamos un próspero año nuevo a todos los musulmanes, pero que en estos días nosotros no festejamos porque compartimos nuestro duelo con Ahlul Bayt alayhimus salam y con el profeta, por supuesto, también. Si Adán lloró por el Imam al-Hussein, si el ángel Gabriel lloró junto a Adán por el Imam Hussein alayhi salam, hay una narración muy famosa. Y si todos los profetas pasaron por Karbala y lloraron al Imam al-Hussein, nosotros ¿cómo no vamos a recordar al Imam Hussein? Así que bueno, alhamdulillah, otro año más. Y estamos viendo, perdón, ahora sí, comenzando ya con la clase, estamos viendo la sura al-Mutaffifin, los mermadores, y llegamos a la ley número 26. Esta es la sura número 83 del Sagrado Corán, y ya creo que hoy es la tercera o cuarta clase que estamos viendo estas aleyas, y posiblemente terminemos la próxima clase, inshallah, y luego comenzaremos con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala la próxima sura, que es, si no me equivoco, al-Infitar. Muy bien, entonces quedamos en esta ley. Ya habíamos hablado de que hay unas bebidas especiales para los moradores del paraíso, para los que estén en las partes más altas del paraíso, o los lugares más elevados del paraíso, mejor dicho. Y habíamos comentado hasta esta ley, que dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ta'rifu fi wujuhim nadrat an-na'im yasqawna min rahiqin makhtum. Habíamos hablado de esta bebida sellada. Khitamuhu misk. El misk es el almizcle. Wa fi dhalika falyatanafas al-mutanafisun. Bueno, llegamos hasta aquí, si no me equivoco. Su sello será el almizcle, y quienes emulen por ellos, o quienes compitan, habíamos dicho. Y habíamos quedado en esto, ¿no? Habíamos quedado en la explicación de qué significa esto de competir mutuamente por alcanzar estos lugares.
وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. Habíamos hablado sobre los muqarrabun, hoy vamos a aclarar un poquito más quiénes son los muqarrabun, qué es el tasnim, qué son estas bebidas paradisíacas, pero lo que más, esta parte donde dice yatanafas, ¿qué significa? Aquí el verbo de la forma que viene, tenemos que en el tafsir dice que tanafus significa un deseo, un anhelo de dos personas, es mutuo, en llegar a algo valioso, en llegar a un resultado, o por ejemplo, están compitiendo y quieren llegar a algo valioso, ¿no? Como ya sea el triunfo o algo material o lo que fuere. Pero aquí también se puede decir, según Rageb, sabemos, que ya explicamos y hemos comentado quién es Rageb y esta famosa obra en donde están los mufradat y todas las palabras, digamos, árabes y sus balanzas y de dónde vienen. Dice, munafisa significa el intento del hombre por asemejarse a individuos sobresalientes e ilustres, y por sumarse a ellos sin perjudicar a su rival. Es decir, cuando nosotros competimos con un objetivo que es un objetivo puro, un objetivo bueno, y sin, podemos decir, perjudicar al contrincante, ¿no? O sea, no sería un contrincante en realidad, serían dos personas que van a competir. Vieron que se habla mucho en el Islam de esto de competir entre los creyentes para ver quién llega a ser un gran creyente, es decir, es una sana competencia, podemos decir, en hacer el bien. Muchas veces esto no se entiende bien, lamentablemente, y algunos musulmanes incluso llegan a utilizar estas aleyas que hablan de la competencia mutua. Por cómo viene la palabra, siempre se habla de algo mutuo. Es como la palabra, por ejemplo, a ver si me viene alguna en la cabeza. Por ejemplo, mubahata, ¿sí? Una discusión mutua. O como la palabra, por ejemplo, mubaraza, ¿sí? Una competencia. Pero en este caso es distinto. En este caso es una competencia por quién va a ser el mejor. Muchas veces se mal utiliza esto, o se malinterpreta, mejor dicho, y entonces pareciera que todo vale, digamos, para alcanzar altos puestos o lo que fuera. No, al contrario, una persona que realmente va a obrar de esa manera, pensando que todo vale para alcanzar un puesto de poder o lo que fuere, aunque sea dentro de lo que son los escalafones en el Islam, etcétera, etcétera, realmente está haciendo las cosas mal. Acá se trata de que el creyente debe competir en hacer el bien, competir en transformarse en los que están, como dice en la misma sura, en los lugares más elevados del paraíso. Si la persona no compite teniendo como objetivo a Allah subhanahu wa ta'ala y no hace sus actos por y para Allah subhanahu wa ta'ala, entonces realmente sus actos van a parar al sijin. No sé si recuerdan, hace 2 clases atrás que hablamos, hay un hadith donde los ángeles vienen muy contentos a mostrarle las grandes obras que hacen algunas personas a Dios, y Dios le dicen arrójenlo a lo más bajo del infierno. Las rechaza, no las quiere. ¿Por qué? Porque no lo hicieron por mí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros cuando queremos, gran creyente en alguien destacado o famoso dentro del Islam, no. Uno debe tratar de, como ser humano, convertirse en un verdadero Jalifatullah, un verdadero representante de Allah en la tierra. Y esto requiere algo que es muy importante, que es la humildad, sobre todo. Si la persona lo hace por su nivel, entonces no sirve para nada. Ahora, si lo hace buscando a Dios,
Y la competencia es en este sentido. Es una competencia en donde uno no está mirando a los costados. ¿Vieron cuando uno corre una carrera, por ejemplo, que uno va mirando a los costados? Si uno va primero, va mirando a los costados que no lo alcancen a uno, ¿no? Y si uno ve que el otro se acerca, se trata de esforzar más. No se trata en realidad de esto. Se trata de una competencia interna, en donde la persona va a conocer el resultado en el Yawm al-Qiyamah, realmente. Ninguno puede decir de nosotros, yo soy un verdadero creyente. Eso solamente lo sabe Dios y uno debe esforzarse por eso. Por eso es muy importante esta cuestión de la rivalidad mutua por alcanzar la piedad, por ser bueno, por ser un gran creyente, que muchas veces se mal interpreta. Y los musulmanes caen en grandes pecados. Verdaderamente nada es importante, excepto Allah. O sea, en esta competencia no es importante un tesoro, un trofeo, una medalla, no es importante eso. Es importante que el ser humano se convierta en un verdadero ser humano. Que el ser humano se convierta en un verdadero representante de Allah. Y en la carrera uno no ve quién está primero y quién está atrás y quién está delante. ¿Sí? Es una carrera contra uno mismo, en ese sentido. En donde, por supuesto, hay otras personas y Dios va a decidir quién va a llevarse ese galardón, pero lo importante es que Dios esté satisfecho de uno y que los actos se hagan por y para Dios. Muy importante. Muy bien. También hay una aleya parecida que dice que compitan en tener indulgencia, o sea, en obtener la indulgencia del Señor. Y en esto también lo mismo. Para que Dios sea clemente con nosotros, nosotros tenemos que ser clementes con las demás criaturas. Quien pretende y quien busca y que está detrás de la rahma de Allah, debe ser también misericordioso con los demás, con las demás criaturas, con las demás personas. Por lo tanto, no puede haber una rivalidad, como entendemos la palabra, entre los creyentes, todo lo contrario, ¿sí? Competir en hacer el bien es otra cosa, totalmente distinta a lo que a veces se puede llegar a interpretar o malinterpretar. Muy bien, y volviendo al tema de las bebidas, nombra el tasnim, nombra estas almizcle sellado y todas estas, todos estos regalos de Allah subhanahu wa ta'ala, que son para los abrar y que son, como dice allí, para los muqarrabun. Entonces, ahora vamos a ver quiénes son y qué es este tasnim. Entonces dice, el tasnim es de las mejores bebidas paradisíacas. Es el nombre también que tiene una fuente. Ahí mismo lo dice en la ley. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Es una fuente de la cual van a beber los cercanos. Muqarrabun, como vemos, es un premio que hay en el paraíso, es una fuente. Por lo tanto, los muqarrabun no son los ángeles cercanos o los querubines, sino acá se trata de los creyentes que se ganan este lugar. Y bueno, según aquí lo que explica en el tafsir, este tasnim, dice, es de las mejores bebidas paradisíacas que hay. Sabemos que en el paraíso hay distintos tipos de deleites, digamos, para el creyente, ¿no? Y muchos de ellos son deleites que tienen que ver con lo mundano, podemos decir, o que se asemejan, no se asemejan, en realidad todo lo contrario, son una realidad mucho más perfecta que lo que nosotros acá conocemos y nos deleita, ¿no? O sea, nosotros acá podemos solamente imaginar con lo que tenemos en el dunya, lo hemos dicho muchas veces, el dunya, el mundo material es lo más imperfecto y lo más alejado, digamos, a la realidad divina, y por lo tanto, todo lo que nosotros podamos gozar acá, aquello que, por ejemplo, una bebida, ¿sí?
nosotros podemos tomar la bebida más deliciosa que podamos probar y no se va a comparar en absoluto con una bebida paradisíaca. Pero de todas esas bebidas, el tasnim, dicen, es una bebida muy especial. Y como podemos ver en muchas aleyas del Corán y en muchos hadices, hay muchas de las cosas que se disfrutan y que se gozan en el paraíso, que tienen esta particularidad de que dan un goce como el que podemos más o menos imaginar cuando estamos bebiendo algo, algo que nos guste realmente en este mundo, pero además tiene un placer espiritual y además de eso tiene un placer que se va perfeccionando cada vez más y no merma el anterior, es decir, por ejemplo, uno toma un sorbo de esta bebida y el segundo sorbo ya vive una experiencia totalmente diferente y más perfeccionada, pero no se olvida ni deja de disfrutar el anterior. Es algo que realmente es muy maravilloso y nos cuesta entender en este mundo material. Entonces, claro, nosotros realmente, por más que lo querramos explicar de alguna forma, o yo incluso lo quiero explicar en la clase de alguna forma, no puedo imaginarlo porque tenemos que pasar por esa vivencia realmente y por esa experiencia. Entonces, lo que se ha explicado es que todos estos goces del paraíso, cuando se habla de las comidas, de las bebidas, de las frutas, en realidad, imaginémonos, ¿no? Todos esos placeres que uno puede llegar a experimentar en el dunya tienen un fin. O sea, yo, por ejemplo, ahora podría comer, no sé, algo muy rico, una fruta muy dulce, y bueno, yo la disfruto, pero al rato quizás estoy comiendo algo salado, no sé, que no es dulce, y ya digamos eso dulce se fue, quedó en el olvido, quedó en el recuerdo. No, en el paraíso todo sigue, todo permanece y se va sumando otros placeres. Algo increíble, ¿no? O sea, no podemos describirlo. Bueno, de todo eso el tasnim no se asemeja absolutamente a nada de lo que conocemos y es de las bebidas que van a tener los moradores del paraíso y que tiene, como dijimos, un goce no solamente, podemos decir, de gusto, sino también espiritual, y etcétera, etcétera. Todo se va como perfeccionando y ya el hecho de poder beber una bebida del paraíso, comer una fruta del paraíso, ya tiene una satisfacción espiritual en el alma que está en el paraíso por haberse hecho merecedora de eso. Entonces ya, además de sentirse todo ese gusto y todo ese placer, se siente el placer, la emoción de que uno está en ese lugar y que uno es merecedor de comer esa fruta, o de beber esa bebida. Es algo realmente inexplicable. Muy bien. Entonces, estas bebidas, en este caso, esta fuente, va a ser una fuente de la que van a beber los muqarrabun. Entonces, también por esta misma razón, nosotros podemos entender que los muqarrabun, ¿sí? Que antes también los nombraba, más en otras leyes anteriores, la ley número 21, entonces no son los ángeles, en este caso, los ángeles cercanos al trono divino o los ángeles querubines, sino que se trata de los que son cercanos a Allah de entre los creyentes. Muy bien, entonces nos habla de los abrar y de los muqarrabun. Y acá hay varias cosas dichas sobre los abrar también, y vamos a nombrarlas. Que, por ejemplo, abrar viene de bar, es el plural de bar y significa una persona que tiene un gran espíritu, una voluntad firme, una creencia correcta y además una práctica también piadosa. ¿Sí? Como siempre, la creencia y la práctica tienen que ir juntas, de la mano. Y sumado a todo esto, si esa persona tiene una creencia correcta y una práctica correcta, ya se puede determinar que es un creyente realmente.
Pero además dice, bueno, es una persona de una firme voluntad, de un gran espíritu. Entonces tiene una situación elevada ante Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros realmente, para entender un poco cuál es la diferencia, una persona puede abstenerse de lo que es haram, puede hacer todo lo que es obligatorio, tiene temor a Allah en sus acciones. La persona, por supuesto, en las cuestiones de i'tiqad, de creencias, no tiene problema en el aqida, en la creencia islámica. Entonces, cree bien, practica bien, porque se abstiene de lo que es haram, hace lo que Dios lo obliga, digamos, lo que es wajib, perfecto. Pero no queda todo ahí, digamos, hay cosas más profundas todavía. Cuando se habla de una persona, por ejemplo, que tiene una voluntad firme, ¿sí? Tiene fuerza, tiene espíritu, y además tiene lo anterior, entonces ya son grados más elevados. Una persona, por ejemplo, cuando se martiriza, ahora que estamos entrando en el mes de Muharram, y que también es muy lindo hablar del tema del shahada, del martirio, porque el mártir no se queda simplemente con la obediencia a Allah y con la abstinencia de aquello que es haram. Y no solamente se queda con la creencia, con la shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, no, digamos en el más allá, los aimma, en los imames, en la justicia divina. No le alcanza todo eso, o sea, su fe y su comportamiento, podemos decir que traspasa todo eso. Y entonces, por una voluntad tan fuerte y especial que el mártir tiene, deja todo lo que le corresponde incluso en este mundo, lo que ha ganado en este mundo, su salud, su juventud, sus hijos, sus padres, su familia, su casa, sus posesiones, todo, y con una voluntad firme va y lucha en el camino de Allah y entrega su vida en el camino de Allah. Entonces estos son los que tienen niveles más elevados y son aquellos que van a los lugares más elevados del paraíso también. Entonces, fíjense esto, ¿no? Que para perfeccionarse como ser humano, al grado de un shahid, por ejemplo, al grado de un mártir, no basta con rezar 5 veces por día, ayunar el mes de Ramadán, pagar el zakat, pagar el homs y, digamos, tener las cuestiones de aqida acomodadas en la cabeza y en el corazón. Bueno, en el corazón más se necesita. ¿Por qué? Porque ahí está la voluntad, digamos. Entonces el musulmán y el mu'min, el creyente, que llegue a esos grados en los que renuncia a sus propios derechos, a aquello que ganó, digamos, con su propio esfuerzo, que por supuesto Dios le dio, ¿no? Porque Dios es el mundo, el dueño de todas las cosas, pero claro, personas que quizás han logrado llegar a ciertas posiciones en este mundo y que lo han hecho de forma lícita y sin ningún problema, pero abandonan todo y lo dejan en el camino de Allah. Y no solamente dejan todo, dejan lo más valioso que es su vida, porque volverse shahid, volverse mártir, significa dar el testimonio de fe con la propia sangre, con la propia vida, con lo más valioso que tenemos, que es nuestra propia vida en el dunya. En el dunya, ¿qué es lo máximo que tenemos? Nuestra propia vida. Y la entregan en el camino de Allah. Entonces, estamos hablando de personas más elevadas, una posición más elevada, esos son los abrar, y también son los muqarrabun, pero hay una diferencia entre los muqarrabun y los abrar también, según un hadiz del Imam Hassan alayhi salam, en donde dice que cuando el Corán nombra a los abrar, los piadosos se puede traducir, entonces aquí se refiere puntualmente a Ahlul Bayt. Se refiere a el Imam Ali alayhi salam, a Fátima alayhi salam y al Imam Hassan y al Imam Hussein, Sayyiday Shababi Ahl al-Jannah, los señores de los jóvenes en el paraíso, puntualmente. Entonces, los 5 purificados, los 5 del manto también, Ahlul Bayt.
Muy bien. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha. Esta es Suratul Insan también, que habla del abrar. También, según los exégetas, se refiere a Ahlul Bayt, alayhimus salam. Entonces, podemos decir que los muqarrabun son aquellos que tienen una jerarquía muy elevada ante Allah, aquellos que no se conforman con hacer lo que Allah hace obligatorio y abstenerse a lo que Dios prohíbe, sino que van mucho más allá en el camino de Allah y se sacrifican por los demás, y incluso si no alcanzan el martirio, su vida la dedican también en el camino de Dios. Entonces, hay gente que muere de forma natural, o por una enfermedad, o por vejez, o lo que fuera, pero en realidad son mártires en vida. Imam Khomeini, rahmatullah alayh, por ejemplo, es un claro ejemplo de esto. Imam Khomeini ha sacrificado toda su vida en el camino de Allah, al punto tal que una sola vez en su vida retrasó un poco, no perdió el horario del rezo, lo retrasó un poquito, porque estaba en una reunión con una pareja, si no me equivoco, tenía problemas de pareja, los tenía que solucionar, y para ayudar a estas personas un poquito retrasó el horario del rezo, sino siempre rezó horario, desde chico, desde niño. Y hay historias del Imam Khomeini, rahmatullah alayh, cuando vivía en Khomeini, de cómo a los 12 años hasta se tuvo que agarrar un arma para defender a las tierras que eran de su padre, de su abuelo, de los invasores, y como toda su vida la dedicó en el camino de Allah. Y bueno, murió al final de su vida, tenía un problema de salud, tenía cáncer, y no murió mártir, evidentemente, digamos, en una forma así manifiesta, pero se puede decir que es un mártir en vida, porque toda su vida la ha dedicado al camino de Dios y al camino de hacer el bien para los demás. No se quedó conforme con rezar horario, con ser un estudiante del Hausa, el MIE, o del seminario religioso, o ser un maestro del seminario. Él quería más todavía para Dios. Su alma era un alma muy elevada, muy fuerte, que podía hacer mucho más, ¿sí? Entonces, estos son los cercanos a Dios, los muqarrabun. Y los abrar también, ¿sí? Más allá de esta interpretación de que son Ahlul Bayt en el Corán, o sea, cuando esta palabra viene en el Corán, habla de Ahlul Bayt según este hadith. Pero podemos decir que entre los abrar y entre los muqarrabun, en ese sentido, no hay diferencia. Muy bien. Entonces, bueno, aquí se menciona, para ir dándole redondear un poco el tema, se mencionan varias bebidas. Se menciona el Rahim Maktum y el Tasnim, como dos bebidas que son para los abrar, para los muqarrabun. Y entonces, aquí lo que dice también es que hay algunos hadices que nombran estas bebidas como una recompensa especial para aquellos que se abstuvieron en el dunya de beber los embriagantes. Y además aquellos que de alguna forma saciaron la sed de los sedientos. Es decir, una persona que en el dunya no toma los embriagantes, por y para Dios, alhamdulillah, yo nunca tomé embriagantes en mi vida, inshallah que Dios nos premie con esto. Entonces, para aquellos que nunca han tomado los embriagantes, o se abstuvieron, o bueno, las personas también, se puede decir una persona que ya se convierte al Islam de grande y que han bebido, por ejemplo, embriagantes antes, pero que a partir de que toma conciencia y retoma o vuelve al Islam, entonces eso no lo hace más porque sabe que está prohibido por Allah, también inshallah quizá tiene este premio también. Y bueno, dice de quienes a los que saciaron la sed de los sedientos, o han apagado la tristeza de los corazones de los creyentes, también son de los que beberán estas bebidas. Pero en un hadith, puntualmente, el profeta le dice al imam Ali alayhi salam, el imam Ali alayhi salam le dice que, oh Ali, quien abandone el embriagante para que Dios esté satisfecho de él, o sea, para satisfacer a Dios,
será saciado por Allah, o sea, Dios le va a saciar la sed en el otro mundo con el Rahiqun Maktum, que ya hemos nombrado antes, con esta bebida sellada. Y hay un hadith del Imam Zayn al-Abidin alayhi salam que dice que el que da de beber a un creyente sediento, Dios saciará su sed con el Rahiqun Maktum, también lo mismo. Entonces, como podemos ver, esta bebida es una bebida para aquellos que se sacrifican por Allah o también ayudan a los creyentes. Y quien ayune también en los días calurosos de verano, también Dios les va a dar el Rahiqun Maktum según las narraciones. Y fíjense también, ¿no? Los que hemos tenido esta vivencia de ayunar en los días muy calurosos. Realmente, a mí me pasó estando en la República Islámica y me pasó estando en Buenos Aires allá por el año 94, 95. Me acuerdo que estábamos en pleno verano, en Ramadán, febrero más o menos, y era un calor insoportable, era tremendo. Días de 38 grados, 40 grados de calor en Buenos Aires, que ya es mucho eso, aparte por el clima húmedo. Se siente muchísimo el calor, y yo era un adolescente apenas. Tenía 14, 15 años y me acuerdo lo difícil que era ayunar y aparte la cantidad de horas, ¿no?, que se ayuna en verano. Entonces, bueno, inshallah que Dios nos premie. Muy bien, entonces, bueno, después de hacer mención a estas aleyas, a estas bebidas, dice que de esta forma, dice, innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. ¿Sí? Fíjense. Que ciertamente que los pecadores se burlan de los creyentes. Yadhakun es que se burlan. ¿De qué? Min alladina aman, de los creyentes. Wa idha marru bihim, y cuando pasan delante de ellos, podemos decir, yataghamazun, dice, entonces como que se hacen un guiño entre ellos, se burlan, como se hacen gestos, hacen bromas, hacen gestos. Acá cambia el tema y empieza a hablar de los que se burlan de los creyentes, ¿sí? Se burlan de los creyentes, se hacen señas entre ellos para burlarse. Entonces dice, وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِنْ. Dice, y entonces, cuando vuelven a sus gentes, digamos, los vuelven ridiculizándolos. Dice, entonces, a ver, ¿dónde quedamos? وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Y cuando los ven, dicen que estos son de los ضَالُّونَ, de los desviados. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasa acá con estas personas, quiénes son. Esto es algo que le pasa a todos los creyentes hoy también en día, ¿no? Las personas creyentes que quieren cumplir con Dios, que quieren hacer las cosas bien, muchas veces son ridiculizados por los demás. A veces por los incrédulos, otras veces por los mismos musulmanes. Parece mentira, pero, por ejemplo, a veces una mujer que quiere usar hijab, a veces la guerra más importante, digamos, más fuerte, más terrible, se la hacen los mismos musulmanes o las mismas mujeres musulmanas. Y muchas mujeres desisten de usar el hijab porque le hacen la guerra la madre, la abuela, la tía o las amigas. Y es muy difícil. O los creyentes cuando quieren llevar bien la religión, entonces dicen, no, yo no saludo con la mano, no doy la mano, no doy un beso, o no voy a tal lado que hay, no sé, baile y estos.
Y los mismos musulmanes a veces se burlan, se ríen, ¿no? Te hacen la guerra. Entonces uno tiene que ser fuerte. Y estas aleyas, justamente, que dicen que la gente que hace pecados, dice, se burlan de los creyentes. ¿Mm? Se burlan. Minal ladina amanu yadhakun, se ríen, lo toman digamos, a farra, como decimos en Argentina, y cuando pasan se hacen señas, y cuando ellos pasan, ¿no? O sea, digamos, la burla, lo que es la burla, a ver qué dicen ahí, y cuando pasan junto a ellos se hacen guiños de complicidad, o de complicidad. Como dijimos, no se hacen señas, se hacen guiños para burlarse de ellos. Entonces, bueno, esto puede pasar también, lamentablemente, con otros musulmanes. Uno debe ser fuerte, uno debe ordenar el bien y prohibir el mal, y ser un faro de luz en medio de la oscuridad. O sea, la persona no tiene que bajar los brazos, no tiene que sacarse el hijab por lo que le digan, no tiene que dejar de mantenerse firme en el din por lo que otras personas pueden decir. Y si son incrédulos, como es en este caso que está hablando de los incrédulos, menos todavía. O sea, realmente no tiene ningún tipo de sentido que la persona pase fatigas y esté mal y, digamos, se deprima o se amargue o quiera alargarlo todo por la opinión de un kafir. Realmente uno tiene que ser fuerte. Y por las burlas, menos que menos. Menos que menos. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ على الأرائك ينظرون. Otra vez vuelve a nombrar el araic. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Fíjense cómo termina la historia. Entonces, dice, primero que ellos no son, dice, los destinados a ser los guardadores, los custodios, podemos decir. Pero hoy los creyentes se van a burlar de los incrédulos. Y van a estar en los sofás, en el araik, dice, y yanzurun, mirándose mutuamente. Dice, ¿acaso los incrédulos serán retribuidos por cuanto hayan cometido? Entonces, ese día, ¿quién se va a burlar? Esto es lo importante. Por favor, queridos hermanos, por favor. Subhanallah. Cuando nosotros en nuestra vida diaria vemos que lamentablemente somos atacados, somos burlados por los incrédulos, tenemos que ser firmes, tenemos que tener fuerza, no bajar los brazos y recordar que hay un Yaumul Qiyamah. Y que ese día, esa mujer que por la calle le dijo a la que usaba hijab en verano, qué calor que hace, vieron, para burlarse, ay, qué calor que hace, mirá cómo va vestida esta, qué calor que hace. En el Yaumul Qiyamah, ¿quién va a tener más calor? En el infierno, ¿quién va a tener más calor? Y esa mujer que se cubría para cubrirse también del fuego del infierno. Entonces, una persona inteligente no tiene que bajar los brazos y entonces decir, bueno, si me burlan, entonces yo me voy al infierno también. No, astaghfirullah, ¿cómo va a ser eso? Tiene que ser fuerte. ¿Por qué? Porque ese día, al-yawm, ese día, alladina amanu, min al-kufari yudhakun. Ese día al revés va a ser. Ese día el creyente se va a burlar de los incrédulos. ¿Y el creyente qué le va a decir? Yo con mucho placer por cumplir con Allah, porque aparte, obedecer a Allah da placer. Obedecer a Allah nos da dignidad. Uno se siente bien, se mira al espejo y no se siente con culpa. Al contrario, se siente que está cumpliendo, que Dios está satisfecho. Entonces, yo cumpliendo con Allah, me sacrifiqué en este mundo, me sacrifiqué los 60, 70 años que estuve en el mundo teniendo la obligación de hacer los distintos actos a partir de la edad de Taklif.
O sea que ni siquiera es toda la vida. Tenemos la niñez para estar más tranquilos. Nos sacrificamos y ahora tenemos una eternidad por delante de felicidad, de completitud, de esperanza, de todo, todo lo que deseábamos. Hoy tenemos muchísimo más y no podíamos siquiera imaginar lo que nos esperaba. ¿Y ustedes dónde están ahora? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Entonces, hay que ser fuertes. Y si viene de los incrédulos, ¿qué nos importa? ¿No? El creyente tiene que ser fuerte. Muy bien. Aquí lo que cuenta es una historia. Dice que una vez pasaron adelante del imam Ali alayhi salam y de otros compañeros un grupo de Quraysh y se burlaron de esta forma. Dice de entre los munafiqín, de los hipócritas de Quraysh. Entonces puede ser que algunos decían que eran musulmanes y se empezaron a burlar del imam Ali y sus compañeros y entonces descendieron estas aleyas. Y bueno, como podemos ver, bueno, usa el término ajramu también, los que hacen los pecados, digamos, los que burlan las leyes, que son los que se ríen menospreciando a los creyentes. Entonces, bueno, también podemos ver algo acá, es importante, que también pueden encontrarse entre los musulmanes los que se burlan de esta forma. ¿Por qué? Porque está hablando de los que cometen los pecados, ¿sí? O sea, los que conocen las faltas y las transgreden, por un lado. Y después al final habló de los incrédulos. Muy bien. ¿Qué significa esto de que cuando pasan junto a ellos se guiñen mutuamente, como decía ahí en la pantalla? Bueno, de la misma forma, ¿no? Que uno puede hacer algún guiño cómplice con otro, ¿vieron? Cuando se entienden entre unos y otros para hacer alguna burla o algo, pero en este caso dice que hay este término, yatagamazun, dice, deriva de gams, que significa hacer señas con la mirada y con las manos. Entonces, significa, y bueno, con otro, ¿no? En forma recíproca. Entonces es como una burla también. Que el otro no entienda, no lo hace con el sonido para que escuche. Hace seña como de atrás, burlándose, una cosa así. Para ridiculizar a la persona. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, nada, esto lo que significa es exactamente lo que dicen las aleyas. No hay mucho más para decir al respecto, para no hacer tan larga la clase tampoco, con los detalles, pero sí podemos indicar esto, que la burla, fíjense, cuando los enemigos del Islam quieren hacer poner nerviosos a los musulmanes, ¿no? Ya lo hacían desde la época del profeta, con los creyentes, con el mismo profeta. Y lo siguen haciendo y lo hicieron siempre a lo largo de la historia. Hoy también lo hacen con las caricaturas que hacen en contra del profeta, la forma en que ridiculizan a los creyentes o la forma en la que mienten sobre los creyentes o hacen películas incluso cómicas de Hollywood. Por ejemplo, hay una película Borat, algo así se llama, que ridiculiza a un hombre que supuestamente es musulmán. Bueno, son elementos que utilizan los incrédulos para rebajar al creyente. Pero el creyente con honor no se rebaja tan fácil. O sea, así como el profeta, ¿qué hace el creyente? ¿Y qué dice el Corán? Por ejemplo, tenemos en Suratul Furqan, en la última parte, cuando habla de Ibadur Rahman, los siervos del Clemente. Lean esas aleyas porque son muy, muy lindas.
La sura Al-Furqán, las últimas aleyas son hermosas, y explica y habla de quiénes son Ibadur Rahman, los siervos del misericordioso, los siervos del creyente. Y entonces, estos son, dice, los que cuando pasan, digamos, por delante de, por ejemplo, personas que se burlan, que toman, digamos, a broma lo que es la creencia, o que, digamos, hablan pavadas o el chismerío, todo esto, dicen salam. O sea, contestan con este saludo que es el del creyente, salam. Bueno, ahí está, justo la hermana lo está poniendo. La última parte, a ver, las últimas 2 páginas. A ver si puede, pues muy bien, mashallah, subhanallah. ¿Qué haríamos, hermana, así? No, la página anterior, es unas aleyas antes. Son hermosas estas aleyas, ¿eh? Un día las podemos ver, digo. Bueno, ya vamos a llegar, inshallah. Tabarakalladí, ahí está, miren, acá está. A ver si puedo leer, que tengo la letra muy chiquita acá. Bismillahirrahmanirrahim. Recién lo encontré y ahora ya no lo encuentro. No, un poquito más abajo es, hermana, a ver si puede bajar un poco. Tabarakalladí ja'ala fis samaa burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahar. A ver. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Ahí está. Miren, fíjense qué lindo. وعباد الرحمن, y los siervos del Clemente, الذين يمشون على الأرض هونا, son los que caminan por la tierra con humildad. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Cuando les dirige la palabra el jahil, el ignorante, dicen paz. Salam. No están para discutir, no están para ser objeto de la burla de los demás. Si el ignorante quiere hacer burlas, que las haga. Siguen adelante, siguen en su camino. No se distraen de su camino, no bajan la guardia. ¿Sí? Imagínense si por una burla, por algo, cualquier cosa que nos digan, que nosotros vamos a estar diciendo: no, bueno, qué difícil es llevar la religión, qué difícil es llevar el hijab, qué difícil. No, el creyente se tiene que manejar de esa forma, tiene que ser firme, ¿sí? Entonces, acordarse de esto. Hay un día, hay un qiyamah, y si nos cuesta más porque se burra, porque, bueno, el premio va a ser más grande y la risa va a ser más grande el día de mañana. Un hombre una vez le dijo al imam Jafar Sadr: te la pasas todo el día arrodillado, rezando, ayunando, y si cuando te morís te comen los gusanos, ¿qué pasa? Y el imam Jafar Sadr, ¿qué le dijo? Le dijo: bueno, la verdad que yo disfruto esto que hago, porque aparte el creyente realmente lo disfruta, ama vivir la vida islámica que vivimos, alhamdulillah. El rezo, el ayuno, el estar con los hermanos. Entonces el imam dice: si vos tenés razón y me comen los gusanos, yo viví una vida que realmente me satisface, me hace feliz. Y bueno, si cuando me muero me comen los gusanos, ya está, me comen los gusanos, pero viví una linda vida. Ahora, imagínate si es al revés, y si tengo razón yo, y si hay que dar cuentas por lo que hacemos, y si hay obligaciones que cumplir, y hay cosas de las que nos tenemos que abstener, pero yo no las hago, porque creo que me van a comer los gusanos. Y entonces después hay otra vida, y no tengo nada para presentar en esa vida. ¿Qué hago? Entonces, ¿cuál es el mejor camino? El de hacer y además vivir una hermosa vida haciendo y obteniendo el más allá también, o haciendo como hacen muchos, vivir en la gafla, ¿no? En la distracción total, y entonces después cuando nos morimos nos damos cuenta que Rabb irji'un, Dios, hacenos volver.
porque no hicimos nada, porque nos enfrentamos a nuestros actos de takabbur, sobre todo porque el ser humano cuando no acepta a Dios es porque es un mutakabbir. ¿Se entiende? Entonces, subhanallah, va a llegar un día en donde el creyente se va a burlar, el creyente se va a reír. Y el ignorante, el káfer, el que se burlaba, el que se guiñaba el ojo con el otro, el que decía, no, pero mira todo el día, como decían de los compañeros del profeta. Están todo el día prosternados, parecen animales, parecen camellos. ¿Dónde está toda esa gente? Subhanallah. Entonces, queridos hermanos, esta sura en particular y esta última parte, lo que nos enseña es eso, es que el último ríe mejor, digamos. El que se mantiene firme en el camino, por más que haya burlas, por más que... Hablamos de los abrar, hablamos de los mukarrabun. No es fácil. No es fácil para nada. Siempre hay piedras en el camino. Pero la perseverancia y una fe firme siempre va a tener un buen resultado. En este mundo y en el otro. Y sobre todo en el otro. Por eso nunca hay que bajar los brazos, nunca uno tiene que sentirse mal, el corazón compungido por todas las cosas que le pueden hacer al creyente. El creyente tiene que mantenerse firme y saber, y como Dios le promete al profeta también, con tantas burlas que hacían y todo, Dios le promete al profeta que va a obtener el triunfo. Y lo mismo sucede con los creyentes y por eso vienen estas aleyas especiales. Y eso nos puede pasar a todos, completamente a todos, a todos. Todos podemos ser burlados, maltratados, sobre todo aquí en Occidente, ¿no? Que la gente a veces no comprende. Pero yo les aseguro, dentro del ámbito islámico también sucede. Hasta en los países islámicos muchas veces cuando hay una chica, por ejemplo, que quiere usar chador, por ejemplo, vive en Teherán, y las hermanas no usan chador, ya para la chica es un problema. O la madre o el padre a veces no quieren que use chador. La otra vez veía en la televisión de Irán un caso de una chica que se quería escapar de la casa. Bueno, al final la ayudaron y todo, y alhamdulillah. Pero que tenía que hasta rezar a escondidas, porque si no la familia le hacía problemas. La ilaha illallah. Y pasa mucho, ¿no? Cuando una chica se quiere poner hijab y todo eso, que la vuelven loca. Insisto mucho con lo de las chicas porque son las que más lo padecen, pero a los muchachos también. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, yo frecuentaba mucho la mezquita, iba a estudiar y siempre iba con los libros abajo del brazo. Y los muchachos que estaban en la esquina, que eran mis amigos de la infancia, decían, ahí va el pastor. ¿No? Se burlaban. Dice, dale, deja esos libros y vení con nosotros, qué sé yo. Y bueno, ¿dónde están ellos? ¿Dónde estoy yo? Alhamdulillah, que yo estoy en un lugar que me es mucho más hermoso y estoy muy satisfecho, alhamdulillah, que si estuvieran en un lugar de distracción como están ellos ahora mismo, que ya tienen 40 y tantos años y no piensan en Allah, no piensan en nada, no creen en nada. Y yo me acuerdo, yo era un adolescente y se burlaban, yo iba siempre con los libros del Corán y los métodos de lectura del Corán y todo abajo de brazo. Y bueno, alhamdulillah. Por eso, queridos hermanos, todo lo que aprendamos del Corán siempre lo tenemos que trasladar a nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y vamos a ver que es lo mismo, o sea, siempre, la historia se repite constantemente, los creyentes también, igual que en la época del profeta, sufren el mismo tipo de burlas y de problemas que le hace la gente, y bueno, uno tiene que resistir. 1400 años ya tenemos resistiendo, alhamdulillah. Del imam Hussein alayhi salam también se burlaban dentro del campo de batalla, realmente, ahora que en estos días que recordamos la historia y que volvemos a escuchar cada historia, vamos a ver que de los creyentes y del imam Hussein especialmente se burlaban. Y sin embargo hoy recordamos al imam Hussein, para el Arba'ín van 25, 27 millones de personas a saludarlo. ¿Y quién va a saludar a los demás? ¿Quién se acuerda
Se acuerdan de algunos pocos porque los contamos en la historia, de Omar ibn Saad, no sé, de Yemer, de todos esos se acuerdan por la historia, de Muawiyah, de Yazid, pero ¿quién los va a visitar? ¿Quién va a su tumba? ¿Quién? Nadie. ¿Eh? Ser creyente y entregar la vida a Allah es obtener la verdadera gloria, inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. No los entretengo más. Hemos terminado. Hemos llegado al final. Inshallah, la clase que viene, si Dios quiere, comenzamos con la sura Al-Infitar, si no me equivoco. Inshallah. Y estos días recuerden mucho, hagan reuniones. Los que no tengan centros islámicos a donde ir, aunque sea en su propia casa, traten de mantener el recuerdo del Imam al-Hussein, de tener el luto de alguna forma, aunque sea en el corazón. No escuchar música en estos días, no hacer reuniones alegres. Compartir el luto con Fátima, alayhi salam, con el Imam Ali, con el Imam Mahdi, Ajallah ta'ala Farajah Sharif, inshallah. Que Dios los bendiga mucho si Dios quiere.